Se le escuchó, señorita Claudia, una breve interferencia. A mí se me escucha muy bien, se me escucha de manera clara. ¿Me confirma, por favor? Sí, doctor, se le escucha de manera correcta a usted. Excelente, muchísimas gracias. Agradecer en primer lugar a Machaca Escuela Jurídica, quien a través de Natalia Linares tuvo la gentileza de nuevamente invitarme a esta ponencia virtual, en la cual vamos a tratar un tema interesante, un tema muy importante, recurrente en el día a día de las personas, tanto ustedes como yo. En algún momento vamos a escuchar este término, carta notarial, y quiero que me presten mucha atención porque esto va a estar presente en nosotros, en nuestras familias, en nuestras amistades, para quienes son abogados, en nuestros futuros clientes, ¿no es cierto? Porque el tema de la carta notarial va a tener dos diferencias. Uno es su elaboración misma y el otro es la contestación de dicha carta notarial. Así que prestemos mucha atención en la siguiente ponencia para poder yo compartirles a continuación unas diapositivas que he elaborado, la cual me parece muy importante que ustedes puedan acceder, ¿no es cierto? Vamos a compartirlas en este momento. Quizás se me pueden apoyar en la diapositiva que he remitido hace unos momentos por vía WhatsApp. Correcto, doctor. Estaré avisando a la hoster. Un momento, por favor. Perfecto, gracias. Ya está, ¿lo pueden visualizar? Correcto, doctor. Se visualiza de manera óptima. Excelente, muchas gracias. Bien, vamos a tratar un poco de definir el concepto de carta notarial, ¿no es cierto? De mucho interés para quienes nos siguen en la presente conferencia. Bueno, es un documento formal que tiene por finalidad poner en conocimiento un hecho, un pedido, un requerimiento y en general cualquier acto que el interesado pretenda comunicar a una persona natural o jurídica. Vamos por partes. Es un documento formal, lo va a redactar uno mismo, es decir, una persona interesada, a efecto de poner en conocimiento un hecho, un pedido, un requerimiento, en general cualquier acto que pretendamos comunicar a una persona natural o jurídica. Una carta notarial va a contener un pedido. Si mis vecinos están haciendo una construcción la cual me está perjudicando, y yo de manera preventiva quiero advertirles, les curso una carta notarial. Un requerimiento, por ejemplo, hay una obligación pendiente de pago. Yo he hecho un préstamo y a la fecha no me han cancelado, no han cumplido con la obligación. Curso una carta notarial. De igual manera, otros aspectos más comunes, más recurrentes, es en el ámbito penal. Cuando mellan nuestro honor o nuestra reputación, cursamos una carta notarial de rectificación. O en el aspecto laboral, cuando algún trabajador merece estar inmerso, para la redundancia, en un procedimiento de despido. Tengo que cursar una carta notarial de preaviso de despido. Y en su oportunidad el trabajador, por conducto notarial, cursará la respectiva carta de descargo de despido. Ahora, esto se puede dar de persona natural a persona natural o de persona natural a persona jurídica. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a empresas. Un punto muy importante es que si bien es cierto el nombre que se le ha dado comúnmente es carta notarial, pero acá debemos dejar en claro lo siguiente. La carta notarial no es elaborada por la notaría. No elabora el notario la carta notarial. Nosotros las vamos a elaborar de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo al contenido que, como abogados, como asesores, vayamos acomodando en el cuerpo de la carta y lo vamos a firmar.
el interesado firma la carta notarial. Esa carta notarial, lo vamos a ver a continuación, se lleva a la notaría y el notario diligencia esa carta notarial. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Resaltamos un punto importante contemplado en la ley del notariado, el decreto legislativo 1049. En su artículo 100 señala lo siguiente: el notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Esto señala el artículo 100 de la ley del notariado, el cual en las próximas diapositivas lo voy a explicar de una manera mucho más detenida. Por su parte, si revisamos nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 245, señala lo siguiente: un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde, punto tercero, la presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas. El notario sabemos que tiene una función muy relevante, y es que, por ejemplo, el notario legaliza firmas. Cuando dos personas celebran un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, y se le quiere dar validez, es decir, se quiere verificar que los que intervienen en dicho contrato son personas reales, son las personas correctas, se acerca a una notaría a efectos de legalizar sus firmas, ¿no es cierto? Y ese documento adquiere la calidad de fecha cierta. La fecha cierta, estimados amigos, es un término que también va a ser recurrente en nuestro sistema legal. La fecha cierta implica que a un documento privado, el notario va a verificar su autenticidad, tanto de la fecha en que fue realizado dicho acto, como de las personas que intervienen en el mismo. Y para los procesos judiciales, la fecha cierta produce eficacia probatoria, es decir, adquiere la calidad de prueba plena. Es por eso que, a manera de resumen, podemos indicar, por el momento, que la carta notarial es elaborada por uno mismo. La redactamos, la firmamos, pero quien se va a encargar de su diligenciamiento, es decir, de llevar la carta notarial al destinatario, y quien se va a encargar de dar fe en qué fecha ha sido diligenciada dicha comunicación, es el notario. El notario diligencia la carta notarial y el notario certifica la fecha en que dicha comunicación formal fue remitida a la parte interesada. Yo creo que esos dos puntos están bastante claros con estos dos artículos que les he mencionado. Artículo 100 de la Ley del Notariado y artículo 245 del Código Procesal Civil. Requisitos, estimados amigos. Una vez elaborada la carta notarial, debidamente firmada por el interesado, esta se lleva a la notaría de su libre elección y se recomienda. Estas son recomendaciones que en la práctica yo las hago de manera personal. Señores, van a listar 3 juegos de la carta notarial. ¿Por qué 3 juegos? Por lo general, la primera va a ser la que se va a quedar con la que se va a quedar el emisor. ¿No es cierto? Si nosotros elaboramos una carta notarial, es para que una persona natural o jurídica reciba dicha carta notarial. Ese es el destino de la primera carta notarial. El segundo juego es la que va a tener el notario, porque él va a dejar constancia de su diligenciamiento. Va a poner el sello de la notaría, la vamos a ver en un ejemplo posterior, va a poner las circunstancias en que fue recepcionada. Si es que fue recibida por persona natural, si es que fue dejada de repente debajo de la puerta, entre otras. Y la tercera, naturalmente, va a ser nuestro cargo de recepción. Por eso recomiendo siempre tener 3 juegos de la carta notarial.
y por lo menos vamos a hacer 2 visitas a la notaría. La primera, naturalmente, es para dejar la carta notarial, y la segunda visita a la notaría va a ser para recoger el diligenciamiento de dicha carta notarial. Por lo general, al día siguiente lo diligencian y dentro de 2 o 3 días hábiles, dependiendo de cada notaría, se recoge el cargo de que dicha carta notarial fue debidamente diligenciada. Segundo requisito, necesariamente tendremos que consignar una dirección de respuesta a nuestra carta notarial. Esto lo están exigiendo todas las notarías. Tenemos que señalar de manera expresa una dirección en la cual la persona natural o jurídica que va a recibir nuestra carta notarial va a remitir una respuesta. Reitero, esta es una exigencia que se da para todas las notarías. Y naturalmente, cancelar los derechos notariales respectivos. ¿Cuál es el contenido de una carta notarial en la parte introductoria? Bueno, todas las cartas notariales van a tener como título resaltado, en negrita, subrayado si lo desean, carta notarial. Eso va a facilitar a la notaría a la cual ustedes acudan a identificar que es el trámite que ustedes van a realizar a efectos de cancelar oportunamente los derechos notariales. Luego viene la identificación del destinatario. Consignamos sus nombres y apellidos completos, para el caso de empresas, su denominación social, su dirección y sobre todo la referencia domiciliaria. Estos datos actualmente son muy sencillos de obtener, de conseguir. La dirección de la persona a la cual tú vas a dirigir en la carta la puedes tranquilamente obtener acercándote a RENIEC y solicitar una ficha RENIEC, ¿no es cierto? Y ahí va a figurar el domicilio de la persona a la cual tú quieres cursar una comunicación. Para el caso de empresas, a través de la consulta RUC de SUNAT, podemos dar con el domicilio fiscal de dicha empresa, ¿no? Y también se recomienda precisar una referencia domiciliaria. Esto porque no es que el notario va a ir personalmente a entregar, a tocar la puerta a la empresa y a dejar la carta notarial. El notario tiene trabajadores, tiene empleados, los cuales realizan estos trámites. Y es recomendable, en la misma introducción, poner la referencia domiciliaria de dicho distrito. ¿No es cierto? Pongamos mucha atención en lo siguiente también. Si esta carta notarial va a dirigir una empresa, se tiene que consignar a qué persona o área irá dirigida la carta notarial. De repente, al departamento de gestión humana o al área de recursos humanos, ¿no? Y recomendable identificar el puesto o el cargo de la persona a la cual va a ir dirigida la carta. Si es una contestación a una carta notarial, se tiene que hacer referencia a la carta notarial que nos enviaron y, por supuesto, muy importante, cuál fue la fecha de recepción. ¿Cuál fue la fecha, el día y, de ser posible, la hora en que recibimos dicha carta notarial? Para el caso de contestaciones. Estimados amigos, entramos al tema de fondo. El contenido de una carta notarial en cuanto al cuerpo. Debemos hacer referencia a los hechos que motivan nuestra comunicación. Dependerá, en muchos casos, de 2 cosas. De qué especialidad versa la carta notarial y de la estrategia legal que como abogados asumiremos al redactarla. 2 situaciones importantes. Especialidad y estrategia legal. Veamos las siguientes diapositivas. Tipos de carta notarial, según la especialidad. Las más comunes, como ya lo mencioné hace unos minutos, rectificación en materia penal. Y esto lo vemos muchas veces en los programas de televisión, ¿no es cierto? Que a través de una red social, a través de un periódico o a través de los mismos canales de televisión, una persona u otra se insultan, se injurian, establecen causales de difamación,
¿No es cierto? En los políticos también esto se da mucho. Entonces, lo que la ley penal señala es que si una persona considera que ha visto humillado su honor o su reputación, le exija a dicha persona, al que ofende, que se rectifique, que se retracte de esas imputaciones. El plazo lo establece quien dirige la carta notarial de rectificación. Puede ser 24 horas, 48 horas, 72 horas. Porque si en realidad es una difamación seria, es decir, revierte de la característica de un delito, se vendría a un juicio denominado querella. Es por eso que las cartas notariales más comunes en materia penal se da por rectificación, ante injurias, calumnias y difamaciones. Otra carta notarial común es la de requerimiento de pago en materia civil, como ya lo tenía dicho, cuando existe una obligación pendiente de pago. Por lo general hemos escuchado el proceso civil de obligación de dar suma de dinero, ¿no es cierto? El proceso judicial. Pero hasta que ese proceso judicial obtenga el resultado que nosotros esperamos puede pasar mucho tiempo. Es por ello que se recomienda, en base a una buena estrategia legal, requerir previamente al obligado el cumplimiento de dicho pago. ¿A través de qué? A través de una carta notarial. Otro caso común es el despido. La empresa, cuando quiere iniciar un procedimiento de despido a un trabajador, tiene que comunicarlo de manera formal, mediante un documento indubitable. Es por eso que acude a una notaría a efectos de cursar la carta de preaviso de despido. Por su parte, el trabajador tendrá 6 días naturales a efectos de responder esa carta de preaviso de despido, por la misma vía, es decir, por conducto notarial, que será la carta de descargo, ¿no es cierto? Y si el empleador decide en última instancia, pese al descargo del trabajador, optar por el despido, cursará de igual manera, mediante el conducto notarial, la carta formal de despido. Estos son los más comunes, pero también existen, por ejemplo, cartas notariales de desalojo, cuando un inquilino no ha pagado el arriendo a tiempo o ya está fuera de plazo. Existen cartas notariales por mala práctica profesional, una negligencia médica, por ejemplo. Existen cartas en el ámbito laboral, por ejemplo, de retiro de confianza, o por mutuo disenso, que lo vamos a ver a continuación si es que el tiempo es generoso con nosotros. Estos son tipos de cartas notariales según la especialidad. Pero también me permito compartirles tipos de carta notarial según la estrategia legal que nosotros vamos a emplear. Y me explico mejor. Por ejemplo, una carta notarial simple. Una carta notarial de una hoja, no es muy extensa, temas puntuales, lo firma el interesado. Por ejemplo, un trabajador que de alguna manera ve mejor una proyección laboral, tanto en la remuneración como en el ambiente de trabajo, entre otros factores, y decide renunciar a su centro de trabajo. Entonces cursará una carta de renuncia por conducto notarial, ¿no es cierto? Esta es una carta notarial simple, por ejemplo. No requiere mayor profundidad en cuanto a sus argumentos, puntual. El segundo término podría ser una carta notarial documentada. ¿En qué tipo de situaciones, por ejemplo, sí requeriría una carta notarial documentada? Y la vamos a ver a continuación. Por ejemplo, las cartas notariales de rectificación. ¿No es cierto? Usted me ha difamado. Entonces, adjunto yo las capturas de pantalla, las declaraciones respecto de dicha imputación, a efecto de que la persona se rectifique. Es más, podemos plantear la base legal respectiva, a efecto de que la persona, la parte contraria, sepa que estamos hablando en serio, de que no es solamente una comunicación escrita la que vamos a cursar. En la carta notarial documentada podemos adjuntar nosotros anexos, pruebas, que sirvan para sustentar nuestra carta notarial. Y el tercer tipo de carta notarial, dependiendo de la estrategia en la que emplearemos, sería una carta notarial tipo demanda. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, como ya lo había comentado, en una mala
práctica médica, en una negligencia médica. Sabemos que los procesos donde la pretensión versa acerca de la indemnización por daños y perjuicios, entre otros conceptos complejos, son procesos judiciales cuya vía procedimental se canaliza a través del proceso de conocimiento, el cual puede tomar bastante tiempo, estoy hablando de años, que pueden llegar incluso a la vía casatoria. Son realmente varios años que hay que tomar en consideración. Así que lo recomendable para algunos casos complejos es realizar una carta notarial tipo demanda, en la cual vamos obviamente a narrar los antecedentes, vamos a consignar los fundamentos de hecho, vamos a narrar de manera precisa y objetiva qué es lo que se ha suscitado, vamos a fundamentar de manera jurídica cuál es nuestra base normativa vigente pertinente. Y desde luego vamos a juntar los medios probatorios que dicha comunicación esperamos obtener un resultado. Los firme el interesado y en muchas ocasiones es recomendable que lo suscriba de igual manera un profesional en leyes, un abogado. Esta es una clasificación que se las comparto a manera de estrategia legal. Vamos a ver ya en la práctica cartas notariales, ¿no es cierto? ¿Me confirman que se puede visualizar la carta notarial que estoy compartiendo, por favor? Doctor, ¿se puede visualizar las PPTs aún? Acabo de abrir una carta notarial. Esta no se logra visualizar, disculpe. Aún no, doctor, se siguen visualizando las diapositivas. Ya, a ver un momento, dejar de compartir. Vamos a compartir la carta notarial. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Miren, vamos a entrar en la práctica, ¿no es cierto? Esta es una carta notarial, la cual ha sido diligenciada este año, en el 2023, y vamos a poco explicar su contenido, porque a ustedes como abogados o futuros abogados lo que les interesa es la práctica, ¿no es cierto? Como les dije, el título siempre va a ir carta notarial. Esto no solamente justifica su elaboración, sino también que es de ayuda para la notaría sepa en primer plano que va a tramitarse una carta notarial, porque las notarías tienen un sinnúmero de procedimientos que día a día ellos se sobrecargan de trabajo. Se consigna la fecha, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, Lima, 9 de enero de 2023. Se va a consignar la persona natural o jurídica a la cual va a ir dirigida y la dirección domiciliaria. En asunto, vamos a ver en este caso muy puntual que se trata de una propuesta de convenio de resolución de contrato de trabajo por mutuo disenso. Entonces estamos identificando que esta carta notarial está siendo cursada por un trabajador a su empleador. Es decir, de una persona natural a una persona jurídica. ¿A efectos de qué? A efectos de, en buenos términos, poner fin al vínculo laboral. Encontramos el nombre completo del trabajador, su documento de identidad, número celular, correo electrónico, el domicilio con la referencia que les hice mención, hagan hincapié en la referencia domiciliaria, y las características del trabajador, ¿no es cierto? Sus datos principales, ¿no? La propuesta del mutuo disenso con la base legal, pertinente. Yo siempre aconsejo, en la medida de lo posible, en pie de página, poner los artículos que citamos en nuestra carta notarial. Como ustedes podrán darse cuenta en esta primera hoja, hay 3 o 4 características que me gustaría resaltar. La primera es mi autorización como abogado, la cual la suscribe el trabajador y yo como asesor legal, este es mi visto bueno como abogado. La segunda es
este sello que las notarías siempre lo consignan. El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del presente documento conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la ley de notariado. ¿No es cierto? Es que el notario no se va a responsabilizar del contenido de dicho documento. Como les dije inicialmente, la notaría únicamente va a hacer dos cosas. Va a diligenciar dicha carta notarial, es decir, la va a llevar al destinatario y va a dejar constancia de la fecha en que fue diligenciada dicha comunicación, pero no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de dicha carta notarial. Por eso lo reiteran en otro sello que menciona lo siguiente: este documento no ha sido redactado en esta notaría. Ahora bien, también podemos apreciar que las dos visitas que hagan a la notaría, les dije, la primera es para dejar la carta notarial, ¿no es cierto? Acá está el sello de la notaría cuando fue llevada la carta notarial a la notaría. En este caso fue el 10 de enero, la fecha de recibida por parte de la notaría. Por lo general lo diligencian al día siguiente. Si vas en la mañana, tendrías suerte que lo diligencien el mismo día en horario de la tarde. Pero si vas a partir de las 11 o mediodía a la notaría, por lo general lo van a tramitar al día siguiente. En este caso, la carta notarial fue dejada en la notaría el 10 de enero del 2023. Este es el sello de la notaría, notaría Leito, 10 de enero. Y ellos lo diligenciaron al día siguiente. ¿Cómo uno se da cuenta de ello? Sencillo, acá vemos el sello de la empresa a la cual fue dirigida la carta notarial. Y como lo tengo dicho, lo diligenciaron al día siguiente, el 11 de enero, inclusive consignan la hora en la que fue recibida la carta notarial. ¿No es cierto? Eso podemos apreciar, señores, en la primera hoja de la carta notarial. Vamos a consignar el fundamento jurídico. Bueno, en principio los fundamentos de hecho, esta carta notarial, como les tengo manifestado, es sobre una propuesta de mutuo disenso, es decir, de poner fin al vínculo laboral entre un trabajador y una empresa. El trabajador, de manera diligente, adjunta su boleta de pago, el cual acredita el vínculo laboral, manifiesta los acontecimientos que sustentan su pedido, ¿no es cierto? Adjunta, por ejemplo, su título profesional, su certificado de colegiatura. Esto es a lo que me refiero cuando elaboramos una carta notarial documentada. Vamos a adjuntar pruebas, anexos. ¿No es cierto? Más pruebas se adjuntan en una carta notarial documentada. Fundamentos de derecho, desde luego, vamos a tener que en los casos pertinentes fundamentar de manera jurídica nuestro pedido, los artículos pertinentes, ¿no? Y, desde luego, muy recomendable citar, ya para quienes tienen experiencia en la práctica legal, doctrina, jurisprudencia. Es muy importante, porque por lo general, estimados amigos, las empresas cuando reciben una carta notarial van a delegar dicha carta al área legal. Las empresas por lo general tienen un área legal, tienen asesores legales que van a revisar dicha documentación. Y por último, en conclusión, resumir nuestro pedido y por lo general en toda carta notarial se establece un plazo. El plazo depende de la estrategia legal que empleemos. El plazo depende del interesado. Puede ser 24 horas, 48 horas, 72 horas. Y de igual manera, las notarías están exigiendo que establezcamos en nuestra carta notarial una dirección de respuesta a nuestra carta notarial. ¿No es cierto? Estos puntos son muy importantes. Naturalmente, firma el interesado y hay cartas notariales donde sí recomiendo que vaya la firma de un profesional legal. Muy bien, este es el cuerpo de la carta notarial documentada, por ejemplo.
Cuando el notario cumple con el diligenciamiento de la carta notarial al receptor, es decir, a la persona a la cual está dirigida la carta notarial, en la parte de atrás, en la última hoja, a la espalda, el notario va a dejar constancia de su diligenciamiento. En este caso, por ejemplo, el notario de Lima, Oscar Leighton Zárate, deja constancia de lo siguiente. Certifico que el día de hoy, es decir, el 11 de enero, como hemos visto inicialmente, se ha entregado el original de esta carta notarial en el domicilio indicado, siendo recibida por una persona quien manifestó ser empleada y al enterarse de su contenido, selló este duplicado. De lo que doy fe en Lima, 11 de enero del 2023. Es muy importante que acudamos por segunda vez a la notaría a efectos de recoger la carta notarial debidamente diligenciada. Este es un modelo de elaboración de una carta notarial. Por otro lado, podemos también compartir ¿Me confirman su visualización, por favor? Se puede visualizar, doctor. Perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir de igual manera una contestación de carta notarial. En el título, de igual manera, va a ir carta notarial. La fecha en la cual se va a cursar esta contestación, ojo, estamos ante una respuesta de una carta notarial que nos ha llegado en algún momento. En este caso, Lima, 25 de enero del 2017. De igual manera, se dirige a una empresa, la dirección, y en atención va a ir el nombre de la persona y el cargo. En este caso, se dirige esta contestación al gerente general de la empresa. Siempre, estimados amigos, vamos a hacer referencia a la carta notarial que se nos ha sido remitida. Es fundamental. En este caso, me dirijo a usted en respuesta a la carta notarial de fecha 20 de enero de 2017, notificada a mi domicilio con fecha 24 de enero de 2017, mediante la cual su representada cita al suscrito para el día lunes 23 de enero de 2017, a horas 9 de la mañana, a la oficina ubicada en el Cercado de Lima, con el fin de llevar a cabo una reunión con su persona, a efecto de tratar lo concerniente a mi reclamo por concepto de vacaciones. Que al respecto debo manifestar a su representada que todo lo relacionado al cumplimiento de pago de mis beneficios sociales, vacaciones, solicitados con posterioridad al cese de mi vínculo laboral, al no haber recibido la consignación en mi respectiva liquidación de beneficios sociales, han sido puestos de conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, conforme así lo establece las disposiciones normativas vigentes. Atentamente, en este caso de igual manera fue un trabajador. Este, por ejemplo, es un modelo de carta notarial simple. Presten atención. Cuando nosotros vamos a contestar una carta notarial, no quiere decir que necesariamente vamos a contestar de manera abultada, de manera amplia, citando fuentes de derecho o pruebas. No, señores. Tanto la carta notarial como su contestación pueden ser de cualquiera de las tres maneras en que les he expuesto hace un momento. Carta notarial simple, carta notarial documentada, carta notarial tipo demanda. En este caso, cuando contestamos una carta notarial, el notario de igual manera deja constancia que este documento no ha sido redactado en la notaría. Tanto en la elaboración como en la contestación, el notario no tiene nada que ver y deja constancia de ello respecto a la carta notarial. Únicamente se va a ocupar de dos cosas en la contestación. De diligenciar la carta notarial, esto es de la contestación de dicha carta notarial, y segundo, de igual manera, certificar la fecha en la cual ha sido dirigida esa contestación. En este caso podemos apreciar
que la carta notarial se elaboró el 25 de enero. ¿Y cuándo la notaría diligenció la carta? El 26 de enero. Acá figura el sello de la notaría. En este caso fue la notaría Montoya Vera, del Cercado de Lima. De igual manera, en la parte posterior, el notario va a dejar constancia del diligenciamiento de la carta notarial. Y acá sí les pido que presten mucha atención. Leemos lo siguiente. Certifico que el original de la presente carta notarial se diligenció el día 27 de enero del 2017 a las horas 12:15 en el Jirón Manoa 198, Chacra Colorada, en Breña. Se tocó la puerta varias veces. Se esperó algunos minutos y al no recibir respuesta se procedió a dejarla bajo puerta, de lo que doy fe. Esto lo tramitó el notario José Montoya Vera. ¿Está obligado el notario, cuando diligencia una carta notarial, a que alguna persona le reciba o quedarse esperando 5, 10, 15, 20, 30 minutos, una hora, a que alguien lo atienda? No, señores. El notario tiene la facultad de dejar la carta notarial bajo puerta cuando no ha sido atendido oportunamente, porque puede darse el caso y se presente en la práctica diaria. Una persona de la notaría va a un domicilio y esto por lo general se da en personas naturales. Cuando son direcciones de empresas, siempre hay una oficina de recepción, siempre hay una persona encargada de recibir documentación. Pero cuando son personas naturales, ahí viene el problema. A veces salen a ver quién es por la ventana en un segundo o tercer piso y le manifiestan que van a dejar una carta notarial, simplemente cierran la ventana y no vuelven a aparecer. O se comunican con una persona y no es familiar, no es amistad, puede ser un inquilino y no está autorizado para recibir la carta notarial. Se da esto cotidianamente. Personas que no quieren recibir una carta notarial, personas que siendo familiares o amistades simplemente no van a hacerse responsables de recibir dicha carta notarial. Es por eso que la ley faculta al notario a dejar la carta notarial debajo de la puerta del domicilio que el interesado ha consignado en su carta notarial. ¿Y esto por qué? Reitero, porque el notario deja constancia únicamente de dos cosas: del diligenciamiento de la carta notarial, ¿no es cierto?, y de la fecha en que se cursó dicha comunicación. Si esta carta notarial posteriormente va a ser materia de un proceso judicial, el emisor ya cumplió, el interesado ya cumplió de haber requerido previamente a una persona natural o jurídica el cumplimiento de una obligación. Nosotros ya habremos cumplido. Sencillo, si es una persona natural, como les tengo dicho, a través de una ficha RENIEC sabemos su domicilio exacto. El domicilio de las personas en RENIEC es un domicilio que no se puede objetar tranquilamente de palabra, es un domicilio real. Si es una persona jurídica, averiguamos el domicilio principal de dicha empresa o a través de la consulta RUT de SUNAT damos con el domicilio fiscal. Quien va a tener problemas por no haber recibido oportunamente la carta notarial va a ser la persona que no la contestó oportunamente. Porque, reitero, ya nosotros habremos sido diligentes en cursar la carta notarial, en que una persona a la cual el Estado le ha dado la obligación, le ha dado la característica principal de dar fe a los actos jurídicos, ha dejado constancia de que se ha diligenciado dicho documento, dicha comunicación. Es muy importante que tengan presente ello al momento de elaborar o contestar una carta notarial. En realidad, es un tema, la carta notarial, que reviste seguramente de mayor explicación, de mayores puntos, de mayores preguntas que quizá ustedes la van a tener en este momento, y he tratado de resumirla de esta manera. Es por ello que
voy a, en este momento, a someterme a las preguntas que puedan tener, y en caso no hayan preguntas, sí me gustaría poder esclarecer algunos puntos que quizá yo considero importantes y relevantes. ¿No es cierto? En este momento voy a compartir nuevamente ya para darle el pase a la señorita moderadora a efectos de que pueda transmitirme, si es que las hay, algunas preguntas respectivas, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Realmente fue bastante concisa, bastante entendible para todos nosotros los estudiantes de Derecho, sobre todo, aprender a redactar una carta notarial, que es algo cotidiano y muy importante para la carrera. Agradecimiento una vez más de parte de Amachac, Escuela Jurídica, y me llegaron algunas preguntas al interno para que usted pueda responder. En este caso, la primera sería si en la carta notarial es obligatoria la firma del abogado. Bien, muchas gracias por la pregunta. Un punto muy importante. No es obligatorio. Es obligatorio, sí, recuerden, la firma de abogado, por ejemplo, en un proceso judicial, salvo los procesos judiciales de alimentos y de reconocimiento de paternidad, ¿no es cierto? Recordemos que los procesos judiciales se rigen bajo el principio de la defensa cautiva. Para nosotros ingresar documentos escritos judiciales, debemos de autorizar con nuestra firma, sello y colegiatura los escritos judiciales, las demandas, las contestaciones, entre otras. De igual manera, las minutas que van dirigidas a un notario tienen que estar autorizadas por abogado. Pero para el caso de las cartas notariales, yo no usaría el término obligatorio. Yo usaría el término es indispensable, es recomendable. ¿Por qué? Me voy a ampliar un poco en este tema. Porque es evidente que si nosotros queremos comunicar a una persona natural o a una empresa algún acontecimiento en el cual han incumplido una obligación, hay un saldo pendiente de pago, hay un vínculo laboral pendiente de reconocerse, hay un acto de difamación evidente, tenemos, en la medida de lo posible, que evaluar ese acontecimiento no solamente de una perspectiva fáctica, es decir, estrictamente de hechos, sino también de una perspectiva jurídica, con una fundamentación de artículos tanto de normas sustantivas como normas adjetivas. De igual manera, debemos de evaluar las pruebas que jueguen a nuestro favor. Es decir, respondiendo a la pregunta, ¿es obligatorio que un abogado firme la carta notarial? No es obligatorio. No es obligatorio ni para la persona interesada en cursar una carta notarial, ni tampoco es obligatorio para el abogado. Pero sí es recomendable. Uno, para que elabore la carta notarial, y segundo, para que revise una carta notarial. Esa sería mi respuesta ante dicha pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por resolver esta duda, y tengo una siguiente pregunta que menciona si puedo llevar la carta notarial a cualquier notaría, es decir, de mi domicilio o del domicilio a quien va dirigida. Bien, correcto. Es una pregunta de igual manera importante porque partamos de una premisa. Debemos saber que los notarios tienen competencia provincial. En términos sencillos, por ejemplo, para una asociación intestada, ¿no es cierto? El notario del Callao tiene que ver estrictamente la atención de asociaciones intestadas de la provincia constitucional del Callao. Puede ser de Ventanilla, del Cercado del Callao, de La Perla, entre otros. Es decir, la competencia es provincial del notario. Ojo, para casos puntuales, por ejemplo, asociación intestada. Para el caso de Lima, de igual manera la competencia es provincial. Puede ver un notario de Puente Piedra, un notario de Villa El Salvador, un notario de Cercado de Lima, un notario de Lince. La competencia es provincial de las notarías. Pero
Para el caso de cartas notariales, en la práctica, ello no es así. En la práctica, tranquilamente, un notario del Callao, de la provincia del Callao, puede diligenciar cartas notariales a distritos de Lima. Pero, ¿cuál es la desventaja? Dos cosas. Uno, el precio, el costo. Va a salir mucho más oneroso que un notario lejos del distrito lo tramite. Sí lo puede hacer, en la práctica lo hace. Y segundo, el tiempo. Por lo general demora más. Entonces, mi recomendación es, si tienes algún inconveniente con una persona a la cual la carta notarial va dirigida a un distrito determinado, busques en dicho distrito la notaría más cercana. Ello te va a ayudar muchísimo, tanto en el costo como en el tiempo. Pero reitero, las notarías en la práctica pueden diligenciar cartas notariales sin importar el distrito al cual va dirigida. Espero haber atendido esta pregunta. Buenas noches, doctor. Por favor, ¿podría darnos unos minutos? La moderadora está teniendo algunos problemas de conexión. En un minuto ya se vuelve a conectar. Sí, no hay problema, gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por resolver la interrogante, doctor. Tuve unos pequeños problemas de conexión. Ahora pasaremos a que pueda usted, por favor, dar unas pequeñas palabras finales de cierre antes de la fotografía, doctor. Muchas gracias, Claudia, por la presentación inicial y por darme esta hora de exposición. Agradecer también a la Escuela Jurídica Amachak por contar nuevamente con mi participación. Y bueno, en resumen, darle la debida importancia al documento que nosotros como abogados elaboramos. Si bien es cierto, situaciones en nuestra profesión, o mejor dicho, especialidades hay muchas: penal, laboral, comercial, civil, inmobiliario. Hay muchas formas de nosotros comunicar a una persona natural, una persona jurídica, un acontecimiento. Evaluemos la situación actual en la que se encuentra la persona, evaluemos las pruebas que juegan a su favor y a manera de recomendación final diría lo siguiente. Si sabemos elaborar o dirigir una buena carta notarial, vamos a evitar ir a un proceso judicial y vamos a evitar de igual manera ir a una vía de conciliación extrajudicial, porque recordemos que el 99% de procesos judiciales en la práctica exigen la vía conciliatoria, es decir, recurrir previamente a la conciliación extrajudicial. ¿Con el sobretexto de qué? Con el sobretexto de aligerar un poco la carga procesal que arrastran los juzgados desde hace muchos años. No es cierto, no quiero decir otra cosa que para ir a un proceso judicial, para entrar a una demanda, por lo menos en un proceso civil, obligatoriamente tienes que ir a una conciliación extrajudicial. Pero aún así, si nosotros establecemos una negociación directa, si nosotros a través de una buena estrategia legal podemos comunicarnos, ya no solamente dejemos sola a la persona que se comunique vía telefónica, que le mande correos electrónicos, que le mande una carta simple. Elaboremos una carta notarial, la cual pueda revestir de tal importancia e impacto a la parte a la cual va a ir dirigida, ¿a efectos de qué? A efectos de ahorrar tiempo y dinero a las personas que en algún momento puedan verse, encontrarse inmersa en un eventual proceso judicial. Sin mayores palabras, reitero mi agradecimiento a ustedes, estudiantes de Derecho, abogados y futuros abogados, los cuales tienen en mi persona un apoyo más en cuanto a graficarles la práctica legal que ya
En estos más de 10 años de experiencia legal, particularmente yo tengo, y les comparto las redes sociales a efectos de que puedan ver mayores videos, conferencias en las cuales he tenido bien participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, por favor, le pediría que deje de compartir. Perfecto, ya dejé de compartir la pantalla. Doctor, le pediría por favor a los participantes en esta ocasión encender su cámara y usted para tomar la foto de recuerdo característica en Amachac Escuela Jurídica. Animar a los participantes a encender su cámara. Daré un minuto más para que puedan hacerlo. Correcto, estaríamos tomando la foto en 3. Ah, no puedo. Ahora sí se... Queridos participantes, por favor, regálenos un minuto. La moderadora está teniendo algunos problemas, pero ella se está conectando de nuevo. Sí, mil disculpas, doctor y participantes. El día de hoy, mala suerte del internet y la conexión, de verdad, mil disculpas. Igual tomé la anterior foto con los participantes. Tomaremos otra en 3, 2, 1. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los participantes. Reiterar mis disculpas. Y en realidad fue una ponencia muy buena. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esto fue todo por mi parte y les recuerdo que continúen conectados en Amachac Escuela Jurídica y este curso de redacción notarial. Tengan todos ustedes muy buenas noches y un honor, doctor. Gracias. Gracias, muy amables en verdad. Buenas noches.